San Jerónimo y la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana en Cristo, soy Carlos, tu hermano que ahora contempla la palabra eterna cara a cara en el cielo. Hoy, 30 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de uno de los santos más extraordinarios de la historia cristiana, un hombre cuya vida entera fue dedicada a un solo propósito sublime: hacer accesible la palabra de Dios a todo el pueblo. Hablo de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, traductor de la Biblia, enamorado de las Escrituras sagradas. Cuando vivía en la tierra, San Jerónimo era uno de mis santos favoritos. No porque fuera perfecto, de hecho tenía un carácter bastante difícil y temperamental, sino porque en él veía reflejada mi propia pasión, hacer accesible lo sagrado. Él dedicó su vida a traducir la Biblia al latín, creando la Vulgata que durante siglos fue la versión oficial de la Iglesia. Yo dediqué mi corta vida a documentar los milagros eucarísticos en Internet, para que todos pudieran acceder a estas maravillas. Ambos teníamos la misma misión: acercar lo divino a la humanidad usando las herramientas de nuestro tiempo. San Jerónimo nació alrededor del año 340 en Estridón, en la frontera entre Dalmacia y Panonia. Desde joven mostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable de conocimiento. Estudió retórica en Roma, dominó el latín, el griego y el hebreo, 3 idiomas que serían fundamentales para su gran obra. Pero lo más importante no fue su brillantez intelectual, sino su encuentro personal con Cristo que transformó toda su sabiduría en servicio a la palabra de Dios. Déjame contarte algo que me fascinaba de San Jerónimo: tuvo una visión que cambió su vida para siempre. Una noche, estando enfermo y con fiebre, soñó que estaba ante el tribunal de Dios. Cuando afirmó ser cristiano, el juez divino le respondió: mientes. No eres cristiano, eres ciceroniano, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Jerónimo había estado más enamorado de los escritos paganos de Cicerón que de las sagradas escrituras. Esta visión lo sacudió profundamente. Desde ese momento, consagró su vida entera al estudio, traducción y difusión de la Biblia. Hermano mío, hermana mía, esta historia me habla directamente al corazón. ¿Cuántas veces nosotros también ponemos nuestro tesoro en otras cosas, en las redes sociales, en los videojuegos, en el trabajo, en el dinero, en los placeres mundanos, mientras la Biblia junta polvo en algún rincón de nuestra casa? San Jerónimo nos desafía hoy: ¿dónde está realmente nuestro tesoro? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón? La obra maestra de San Jerónimo fue la traducción de la Biblia al latín vulgar, el idioma que hablaba el pueblo común de su época. Imagina el trabajo titánico que esto significó. No existían computadoras, ni internet, ni diccionarios modernos. Cada palabra tenía que ser cuidadosamente pesada, cada frase meticulosamente construida. Pasó más de 20 años de su vida en una cueva en Belén, trabajando incansablemente, consultando manuscritos antiguos, aprendiendo de rabinos judíos para entender mejor el texto hebreo del Antiguo Testamento. Cuando yo vivía en la tierra, también pasaba horas y horas frente a mi computadora, investigando, documentando, creando mi sitio web sobre los milagros eucarísticos. Mis amigos a veces no entendían por qué dedicaba tanto tiempo a eso. Pero yo había descubierto algo precioso, algo que valía todo mi esfuerzo: la verdad de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Del mismo modo, San Jerónimo había descubierto el tesoro infinito de las Sagradas Escrituras y no podía guardarlo solo para él. Tenía que compartirlo con el mundo entero. San Jerónimo dijo una frase que se volvió famosa en toda la Iglesia: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Hermano mío, hermana mía, déjame que esta verdad penetre profundamente en tu corazón. Cada vez que abres la Biblia, no estás simplemente leyendo un libro antiguo, estás encontrándote con Cristo mismo. La palabra de Dios no es letra muerta, es palabra viva y eficaz, es el mismo Verbo eterno que se hizo carne en María. Durante mi vida, la Biblia no era solo un libro que leía ocasionalmente. Era mi compañera diaria, mi guía espiritual, mi consuelo en los momentos difíciles. Cada mañana, antes de ir a misa, leía el Evangelio del día. Lo meditaba, lo saboreaba, permitía que esas palabras transformaran mi corazón. Cuando estaba enfermo, cuando el dolor era intenso, las palabras de la Escritura eran bálsamo para mi alma. Recuerdo especialmente los salmos. ¿Qué tesoros son los salmos? Cuando tenía miedo, rezaba el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando me sentía solo, el Salmo 139, Señor, tú me sondeas y me conoces. Cuando quería alabar a Dios, el Salmo 150, alaben al Señor en su templo. Los salmos eran la oración de Jesús, y al rezarlos, sentía que mi corazón latía al mismo ritmo que el corazón de Cristo.
San Jerónimo también amaba profundamente los salmos. Los tradujo con tal cuidado y devoción que su versión se usó en la liturgia de la Iglesia durante siglos. Él entendía que los salmos no son solo poesía religiosa, son la oración inspirada por el Espíritu Santo, son el puente perfecto entre el corazón humano y el corazón divino. Pero déjame hablarte también del Evangelio. Para mí, el centro absoluto de toda la Escritura era el Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Estas palabras me fascinaban. La palabra eterna que creó el universo, que sustenta toda la realidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa misma palabra está presente en cada página de la Biblia, esperando que la descubramos. Cuando leía los Evangelios, no los leía como si fueran historias del pasado. Los leía como si estuvieran sucediendo ahora, en este momento. Cuando Jesús decía a los discípulos vengan y vean, me imaginaba que me lo decía a mí. Cuando invitaba dejen que los niños vengan a mí, sentía que me estaba llamando personalmente. Cuando prometía yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, sabía que esa promesa era también para mí, para Carlos Acutis del siglo XXI. San Jerónimo tuvo muchos discípulos, pero entre ellos destacan varias mujeres nobles romanas que abandonaron la riqueza y el lujo para seguirlo a Belén y dedicarse al estudio de las Escrituras. Paula, Eustoquia, Marcela, fueron verdaderas estudiosas de la Biblia, algo extraordinario para aquella época. Esto me enseña algo importante. La palabra de Dios no es solo para teólogos eruditos o sacerdotes. Es para todos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, educados y sencillos. Tú que me escuchas ahora, no importa cuál sea tu nivel educativo, no importa si nunca has ido a un seminario o universidad, la palabra de Dios está disponible para ti. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es el mismo que puede iluminar tu mente para entenderlas. No necesitas ser un genio como San Jerónimo. Solo necesitas un corazón abierto, humilde y sediento de Dios. Cuando yo era niño, mis padres me enseñaron a leer la Biblia. No me imponían largas lecturas que me aburrieran. Empezamos con historias sencillas, David y Goliat, Daniel en el foso de los leones, Jonás y la ballena. Poco a poco, fui descubriendo que esas historias no eran solo cuentos entretenidos, eran revelaciones del carácter de Dios, de su fidelidad, su poder, con su misericordia. Mi lectura de la Biblia se profundizó. Comencé a estudiar más seriamente, a usar comentarios bíblicos, a entender el contexto histórico y cultural. Pero nunca perdí esa primera aproximación sencilla y directa. La Biblia puede ser estudiada académicamente, y eso es bueno y necesario, pero ante todo debe ser leída con el corazón, debe ser orada, debe ser vivida. San Jerónimo también decía, ora para poder entender. La lectura de la Biblia debe siempre estar acompañada de la oración. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, debemos invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, ayúdame a entender lo que Dios quiere decirme hoy a través de su palabra. Déjame compartir contigo cómo yo leía la Biblia diariamente. Primero, hacía la señal de la cruz e invocaba al Espíritu Santo. Luego leía el pasaje elegido, generalmente el Evangelio del día. Lo leía despacio, saboreando cada palabra. Después, lo leía por segunda vez, aún más lentamente, deteniéndome en las frases que más me tocaban el corazón. Finalmente, cerraba los ojos y dejaba que Dios me hablara a través de esas palabras. A veces era una sola frase la que resonaba fuertemente en mi alma, y me quedaba con ella todo el día, rumiándola como hacen las vacas con su alimento. Esta forma de leer la Biblia se llama lectio divina, lectura divina, y es una práctica antiquísima de la Iglesia que San Jerónimo conocía bien. No es lectura rápida para acumular información, es lectura contemplativa para transformación personal. La meta no es terminar muchos capítulos, sino permitir que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestro ser y nos cambie desde dentro. Hermano mío, hermana mía, hoy 30 de septiembre, en la fiesta de San Jerónimo, quiero hacerte una invitación especial. Si no tienes el hábito de leer la Biblia diariamente, comienza hoy mismo. No te propongas leer toda la Biblia en un mes, eso solo te va a frustrar. Comienza con algo pequeño pero constante. Lee el Evangelio del día cada mañana. Son apenas unos versículos, te tomará 5 minutos. Pero esos 5 minutos pueden transformar tu día entero. Si ya tienes el hábito de leer la Escritura, profundiza en él. No te conformes con una lectura superficial. Estudia, medita, ora las Escrituras. Consigue una buena Biblia de estudio con notas explicativas. Únete a un grupo de estudio bíblico en tu parroquia.
Toma cursos sobre la Biblia. La palabra de Dios es un océano infinito, siempre hay más profundidades que explorar. San Jerónimo pasó los últimos 34 años de su vida en Belén, en una cueva cercana al lugar donde nació Jesús. ¡Qué hermoso simbolismo! El santo traductor de la palabra vivía junto al lugar donde la palabra se hizo carne. Cada día, podía visitar el sitio de la encarnación y recordar que las palabras que traducía no eran simples conceptos abstractos, sino la revelación del Dios que se hizo niño por amor a nosotros. Desde el cielo, ahora puedo ver algo que San Jerónimo también ve, como cada vez que alguien en la tierra abre la Biblia con fe y devoción, se produce un milagro invisible. La palabra de Dios, que es eterna y todopoderosa, desciende a ese corazón humano y comienza su obra transformadora. Es como una semilla divina plantada en el alma, que germinará y dará frutos de santidad. He visto desde aquí cómo personas al borde del suicidio han encontrado esperanza en un versículo bíblico. Como adictos esclavizados por el vicio han sido liberados al leer las palabras de Jesús. Como matrimonios destrozados se han reconciliado al estudiar juntos las Escrituras. Como jóvenes perdidos han descubierto su vocación al meditar en la palabra de Dios. El poder de las Escrituras es infinito porque es el poder mismo de Dios expresado en palabras humanas. San Jerónimo también enfrentó muchas críticas y oposiciones. Algunos no estaban contentos con su traducción, otros cuestionaban sus métodos, muchos lo acusaban de ser demasiado radical o demasiado innovador. Pero él perseveró porque sabía que su misión venía de Dios. No trabajaba para agradar a los hombres sino para servir a la verdad. Yo también experimenté críticas cuando era joven. Algunos pensaban que pasaba demasiado tiempo en la computadora, que debería estar jugando fútbol como los otros chicos de mi edad. Otros no entendían mi pasión por la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Pero yo sabía que Dios me había dado ese carisma específico, esa misión particular, y no podía abandonarla por temor a las críticas. Del mismo modo, tú que me escuchas, si Dios te está llamando a profundizar en su palabra, si sientes en tu corazón el deseo de conocer mejor las Escrituras, no permitas que nadie te desanime. Tal vez tus amigos no entiendan, tal vez tu familia piense que te estás volviendo demasiado religioso, tal vez la cultura te diga que la Biblia es un libro obsoleto. No importa. La palabra de Dios es eterna, es relevante para todos los tiempos, es el tesoro más grande que puedes poseer. Quiero hablarte también sobre la relación entre la palabra de Dios y la Eucaristía, porque para mí estas dos realidades estaban profundamente unidas. La Iglesia nos enseña que Cristo está presente de dos maneras principales en la liturgia, en su palabra proclamada y en su cuerpo y sangre consagrados. Ambas presencias son reales, ambas son sagradas, ambas merecen nuestra adoración y veneración. Cuando iba a misa, ponía la misma atención tanto en la liturgia de la palabra como en la liturgia eucarística. Cuando se proclamaba el Evangelio, me ponía de pie con reverencia, hacía la señal de la cruz en mi frente, labios y corazón, escuchaba como si Jesús mismo estuviera hablándome directamente. Porque así era. En la proclamación del Evangelio, Cristo habla a su Iglesia aquí y ahora. San Jerónimo escribió, nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo, pienso que las santas palabras son su cuerpo y su sangre. ¡Qué intuición tan profunda! La palabra y la Eucaristía son dos formas de presencia del mismo Cristo. En la palabra, Cristo se nos da como alimento espiritual para la mente y el corazón. En la Eucaristía, se nos da como alimento sacramental para nuestra vida sobrenatural. Por eso, hermano mío, hermana mía, nunca separes estas dos realidades. Quien ama la Eucaristía debe amar también la palabra. Quien se alimenta del cuerpo de Cristo debe también alimentarse de su palabra. Son dos mesas del mismo banquete divino. San Jerónimo pasó su vida sirviendo en la mesa de la palabra, pero siempre en comunión con la mesa eucarística. Déjame contarte algo hermoso que descubrí en mis investigaciones sobre los milagros eucarísticos. En muchos de estos prodigios, la palabra de Dios jugaba un papel fundamental. El milagro del anciano, por ejemplo, ocurrió cuando un sacerdote dudaba de la presencia real mientras pronunciaba las palabras de la consagración, que son palabras de la Escritura, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La palabra de Dios tiene poder creador, poder transformador, poder que supera toda comprensión humana. En mi vida diaria, llevaba siempre conmigo un pequeño evangelio de bolsillo. En los momentos libres, en el autobús camino al colegio, en la sala de espera del médico, lo sacaba y leía algunos versículos. Era mi manera de mantenerme conectado con Cristo durante todo el día. No necesitaba largas sesiones de lectura, aunque también las tenía.
Bastaban unos minutos aquí y allá para mantener mi alma nutrida con la palabra. También recomendaba la memorización de las Escrituras. Decía que debíamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, no solo en nuestros libros. Yo seguí su consejo. Memoricé muchos versículos que se volvieron mis compañeros constantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí todos los que están cansados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es amor. Estas palabras estaban siempre en mi mente y en mi corazón, listas para consolarme, guiarme, fortalecerme. Ahora, desde el cielo, veo la palabra de Dios de una manera completamente nueva. Veo al Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en toda su gloria infinita. Y comprendo que cada palabra de la Biblia es un reflejo, por más débil que sea, de esta palabra infinita. Cuando leía Juan capítulo 1 en la tierra, apenas vislumbraba su significado. Ahora lo contemplo cara a cara y su belleza me deja sin palabras, si es que se puede hablar de sin palabras en el cielo. Pero hermano mío, hermana mía, no tienes que esperar hasta el cielo para experimentar el poder transformador de la palabra de Dios. Ese poder está disponible para ti ahora mismo, hoy, en este momento. Solo necesitas abrir tu Biblia, o tu aplicación de Biblia en el celular, o escuchar la palabra proclamada en la misa, y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Quiero darte algunos consejos prácticos para que puedas vivir más profundamente la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de San Jerónimo. Primero, ten tu propia Biblia. No una Biblia prestada o compartida, sino tu propia Biblia personal. Puede ser física o digital, pero que sea tuya. Márcala, subraya los versículos que te tocan el corazón, escribe notas en los márgenes. Que tu Biblia sea un libro vivido, usado, amado. Segundo, establece un tiempo fijo cada día para la lectura bíblica. Puede ser por la mañana al despertar, por la tarde antes de cenar, por la noche antes de dormir. Lo importante es la constancia. San Jerónimo tenía sus horas fijas de estudio bíblico y nunca las abandonaba. La disciplina es importante en la vida espiritual. Tercero, no leas solo. Por supuesto que la lectura personal es fundamental, pero también únete a otros para estudiar la palabra juntos. En comunidad descubrimos dimensiones del texto que solos no veríamos. Los primeros cristianos se reunían regularmente para escuchar y meditar juntos las Escrituras. Esa tradición debe continuar en nuestros días. Cuarto, conecta la palabra con tu vida cotidiana. No leas la Biblia como si fuera un libro de historia antigua sin relevancia para ti. Pregúntate siempre, ¿qué me está diciendo Dios a mí hoy a través de este pasaje? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza en mi vida concreta? ¿Qué cambios debo hacer en respuesta a lo que he leído? Quinto, lee la Biblia en el contexto de la Iglesia. La Biblia no es un libro de interpretación privada. Fue la Iglesia quien, guiada por el Espíritu Santo, discernió qué libros formaban parte del canon sagrado. Es la Iglesia quien nos da las claves auténticas de interpretación. Lee lo que los santos padres, los doctores de la Iglesia, el magisterio enseñan sobre las Escrituras. San Jerónimo, a pesar de su temperamento difícil, siempre fue fiel a la Iglesia y su interpretación de la Biblia estuvo siempre en comunión con la fe católica. San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420, hace más de 1600 años. Pero su obra continúa viva. Cada vez que alguien abre una Biblia en cualquier idioma, está beneficiándose del trabajo pionero de este gran santo. Cada vez que la palabra de Dios es proclamada en la liturgia, resonan los ecos de su traducción magistral. Y ahora quiero hacerte una promesa personal, hermano mío, hermana mía. Cada vez que abras la Biblia con fe y devoción, yo, Carlos Acutis, intercederé por ti desde el cielo para que el Espíritu Santo ilumine tu mente y tu corazón. Pediré a San Jerónimo que te ayude a comprender las Escrituras como él las comprendió. Pediré a la Virgen María, que meditaba todas estas cosas en su corazón, que te enseñe a guardar la palabra de Dios y a vivirla plenamente. El 30 de septiembre no es solo un día para recordar a un santo del pasado. Es un día para renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios. Es un día para preguntarnos honestamente, ¿qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? ¿Leo las Escrituras regularmente? ¿Permito que la palabra de Dios transforme mi manera de pensar, de hablar, de actuar? Si has descuidado la lectura de la Biblia, hoy es el día perfecto para volver a ella. No importa cuánto tiempo haya pasado. La palabra de Dios te espera con los brazos abiertos, como el Padre esperaba al Hijo pródigo. No te juzga por tu ausencia, solo anhela que vuelvas a su abrazo amoroso. Si ya lees la Biblia regularmente, hoy es el día para profundizar aún más. Tal vez puedas comenzar un estudio más sistemático.
Tal vez puedas memorizar un libro entero como el Sermón de la Montaña o la primera carta de Juan. Tal vez puedas compartir tu amor por las Escrituras con otros, enseñando a tus hijos, formando un grupo de estudio, evangelizando a través de las redes sociales. San Jerónimo nos enseña que nunca es demasiado tarde para enamorarse de la palabra de Dios. Él tenía ya más de 30 años cuando tuvo su conversión profunda y dedicó el resto de su larga vida al servicio de las Escrituras. Tuvo tiempo de producir una obra monumental que bendijo a la Iglesia durante siglos. Tú también, no importa tu edad, puedes comenzar hoy una relación nueva y más profunda con la Biblia que transformará tu vida y la vida de quienes te rodean. Desde el cielo te digo, la palabra de Dios es tu mapa para llegar aquí, a la patria celestial. Es tu brújula en medio de las tempestades de la vida. Es tu alimento cuando tienes hambre espiritual. Es tu medicina cuando estás enfermo del alma. Es tu consuelo cuando estás triste. Es tu alegría cuando celebras. Es tu todo, porque la palabra de Dios es Cristo mismo, y Cristo es todo. Que San Jerónimo interceda por ti para que ames las sagradas Escrituras como Él las amó. Que cada día puedas decir con verdad, Señor, tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Que la Biblia no sea un libro cerrado en tu estante sino un libro abierto en tu corazón. Que la palabra de Dios sea tu compañera fiel desde hoy hasta el día en que, como yo, como San Jerónimo, contemples cara a cara al Verbo eterno en la gloria del cielo. Con todo mi amor fraternal y mi promesa de intercesión constante, tu hermano Carlos, que desde el cielo te anima a abrir tu Biblia hoy mismo y cada día. Que la palabra de Dios ilumine tu camino. Que San Jerónimo sea tu guía. Que el Espíritu Santo sea tu maestro. Amén.